hablemos un poco sobre lo siguiente, sobre qué ocurrirá para nuestra habilidad cuando hagamos la inclusión de fuerzas adicionales sobre el problema. Entonces, a partir de eso, ¿nos interesa qué? Nos interesa mirar o definir qué será para nosotros las fuerzas adicionales y por qué estas tienen el cariz o pueden tomar la connotación de que son conocidas. ¿Qué significa esto básicamente? Que sobre la estabilidad que ya valoramos, que usted hizo en el ejercicio, que hizo de manera manual, a ese problema le vamos a agregar fuerzas externas. Esas fuerzas externas pueden ser anclajes, pueden ser sobrecargas, como lo hicimos en el caso del método sueco. Vamos a ver también que en el caso del flujo podemos agregar los embalses o las láminas de agua. Y para el caso de lo que va a ser el último tema de la sesión de hoy, vamos a ver que esas fuerzas adicionales también pueden ser sísmicas y que son las fuerzas que se utilizan en lo que nosotros vamos a conocer como los análisis pseudoestáticos. Esas fuerzas adicionales van a producir un efecto sobre el talud y a partir de eso va a tener digamos, una repercusión sobre el factor de seguridad que obtenemos fácilmente en función de lo conocido. Entonces, a partir de esas fuerzas adicionales, lo que hacemos es una modificación de la ecuación de estabilidad. Entonces, si usted la mira acá, mire la ecuación de equilibrio de momentos respecto al centro de la superficie de falla, que era lo que habíamos visto la clase anterior, mírela acá. Recuerde que esta ecuación no era más que ¿qué? Que la ecuación que daba cuenta de ¿qué? Que daba cuenta de, voy a dejarlo con el mismo color, daba cuenta de que la sumatoria del momento resistente menos la sumatoria del momento actuante es igual a 0. Esta ecuación representa esto de acá, esta es la misma ecuación. Esto es lo que vimos la clase anterior y lo que ustedes pusieron en práctica en la guía. Desde el punto de vista de las fuerzas adicionales, ¿qué significará eso para nosotros? Que la ecuación que acabamos de ver, mírela acá, en donde tenemos la sumatoria de momento resistente y donde tenemos la sumatoria de momento actuante, puede verse afectada por la existencia de ¿qué? De unas fuerzas adicionales, como son estas que aparecen acá en color rojo, que pueden ser la existencia de una fuerza que estará asociada, por ejemplo, a un anclaje, o la existencia de una fuerza KW, que esta fuerza KW es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de fuerza sísmica. Entonces, si usted tiene dentro de su problema la existencia de fuerzas sísmicas porque conoce la aceleración o la existencia de anclajes porque quiere hacer una valoración de la estabilidad, lo único que tiene que hacer para dichas fuerzas es determinar los brazos de esas fuerzas respecto al centro de la superficie de falla e involucrar esas fuerzas dentro de la ecuación de equilibrio de momentos. Eso le permitiría a usted tranquilamente obtener una valoración de dichas fuerzas, porque usted conocería las fuerzas y los brazos, involucrarlos dentro de los momentos y obtener un factor de seguridad asociado a la existencia de esas fuerzas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me están entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Sí. Es que los noto muy callados. ¿Por qué será? No, profe, lo estamos escuchando. Listo. Entonces, a partir de eso, muchachos, de la existencia de esas fuerzas adicionales, ¿qué implicará eso? ¿Cómo se dará la modificación? ¿Cómo se dará la modificación de la ecuación de momentos? Entonces tendremos lo que ya conocemos, el momento resistente menos el momento actuante
más una nueva componente que vamos a denominar Mn, y que ese Mn lo vamos a conocer como el momento neto de las fuerzas conocidas, y que dentro de la ecuación de estabilidad, pasa a ¿qué? Pasa a sumar para garantizar equilibrio respecto al centro de la superficie de falla. En otras palabras, las fuerzas de anclaje, las fuerzas sísmicas, las fuerzas debido a sobrecargas, las fuerzas debido a la lámina de agua, todo pasa a haber contribuido ¿dónde? En términos de un momento neto. Y ese momento neto se le suma a lo que ya conocemos, y a partir de eso se establece ¿qué? La expresión de factor de seguridad. Entonces mírelo acá. Si usted se acuerda que en la clase pasada nosotros, a partir de esta expresión, nosotros determinábamos el factor de seguridad. Mire que este factor de seguridad nosotros lo despejábamos acá. ¿Qué teníamos nosotros? Que los radios a nosotros se nos cancelaban en términos de las sumatorias. Pero si usted nota acá, el momento neto no viene acompañado de un radio. Por lo tanto, cuando yo cancelo los radios o divido todo por R, pues mi momento neto tiene que estar dividido por el radio para poder asociar este momento neto a toda la estabilidad del talud. Y aquí le hago mención de algo muy importante para que vaya en la misma dirección de lo que vimos para el método sueco, y se lo coloco acá. Valores positivos del momento neto representarán ¿qué? Un momento resistente, es decir, un momento que va en oposición de las manecillas del reloj. En otras palabras, si yo tengo un anclaje y tengo una fuerza sísmica, cuando yo verifique el momento neto de las mismas, si el momento neto va en oposición de las manecillas del reloj, quiere decir que este momento neto va a ser positivo. Y cuando yo utilice ese momento neto dentro de la expresión del factor de seguridad, ¿eso qué me va a dar? Este momento neto es positivo, más por este menos me va a dar un menos, y ese momento a mí me va a disminuir ¿qué? El valor del actuante en la parte de abajo. Por el contrario, si lo que yo tengo es un momento neto que me da negativo, es decir, que va en sentido de las manecillas del reloj, en otras palabras, si mi momento hace esto, mi momento neto va en sentido de las manecillas del reloj, ese momento neto es negativo. Es decir, va en la dirección del deslizamiento. Entonces, cuando yo lo llevo acá en la parte inferior, si tengo un momento neto negativo, lo multiplico por este negativo, eso me da más, menos por menos me da más, y eso me aumenta el valor del actuante, y por ende, ¿qué? Tendré un factor de seguridad más pequeño. Entonces, lo importante del asunto es que usted sepa configurar, determinar el valor del momento neto y saber si este es positivo o este es negativo, si le ayuda a la estabilidad o le ayuda a la inestabilidad. Eso es lo importante en torno a esta expresión de acá. ¿Estamos claros ahí con eso? Sí, sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, eso cuando se trate de incluir fuerzas adicionales. En los ejercicios o en el taller que les voy a pasar, la idea es que usted pueda hacer la cuantificación de esos momentos netos debido a fuerzas externas. Entonces, téngalo presente que cuando tiene fuerzas externas, sobrecargas, anclajes, o tiene, por ejemplo, fuerzas sísmicas, pues la cosa va a cambiar para usted. Entonces, habiendo dicho eso, usted puede ya traspolar eso a las expresiones de factor de seguridad. Entonces, para el caso de Felenius, es lo que acabamos de ver, así le va a quedar la expresión del factor de seguridad. Eso usted ya lo tiene en la clase que le pasé. Y para el caso de Bishop, de la metodología de Bishop simplificada, la expresión del factor de seguridad le queda de esta manera.
Si usted mira acá, va a notar que en el caso de Bishop tenemos una componente FB. Esa componente FB representa ¿qué? Fuerzas verticales adicionales que hacen parte de la valoración de la estabilidad. Si usted mira esas fuerzas, ¿qué es lo que están haciendo? Esas fuerzas le están disminuyendo a usted el peso de la dovela. Por lo tanto, esa fuerza FB es una fuerza que está sobre la dovela dirigiéndose hacia arriba, o es como una fuerza que va como en dirección de la presión de poros. Si usted tiene la existencia de esas fuerzas y va a utilizar Bishop, pues la involucra acá dentro del factor de seguridad y hace la valoración. Entonces, muy importante, muchachos, muy importante. Aquí tienen las dos expresiones, tanto Felenius como Bishop. ¿Cuál es la recomendación mía? Que dadas las simplificaciones del método de Felenius, usted utilice preferiblemente ¿qué? Bishop. Así eso le suponga un proceso numérico un poquito más largo. Porque Bishop, desde el punto de vista del comportamiento, da valores del factor de seguridad más acertados o más rigurosos que los que otorga el caso de Felenius. ¿Y debido a qué? Debido a que considera las fuerzas de interacción. Entonces, en ese orden, usted podría, en la medida de lo posible, siempre utilizar Morgenstern o Spencer, si lo hace con un software, y si lo hace manualmente, escoger siempre Bishop simplificado sobre el método de Felenius. Así Felenius sea más fácil de calcular, como lo hicimos en la guía. Muy bien, entonces como tercer aspecto de la clase, vale la pena mencionar que la existencia de los factores de seguridad admisible, que es básicamente que hacer un comparativo del factor de seguridad que usted obtiene para su ejercicio en relación a lo que establecen las normas o códigos a nivel mundial o a nivel local, de manera tal que usted verifique si el talud o la hora que usted tiene en cuestión es estable, o más bien que no necesariamente que sea estable, si cumple con los requerimientos que establece una situación en particular. Entonces digamos que para el caso de la norma colombiana, nosotros tenemos que quien rige, al menos a nivel nacional, el tema de factores de seguridad admisible para el caso de taludes es el título H de la norma sismo resistente. Entonces, si usted mira acá en esta tabla, que usted la puede encontrar en el título H, usted va a encontrar aquí que hay una condición que denomina la norma y que es una condición de parataludes para el caso estático y en donde tenemos agua subterránea normal. Para la norma, agua subterránea normal significa nivel freático. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros trabajamos con una condición de servicio, no con una condición última, esta no, sino con una condición de servicio. Si nosotros tenemos un factor de seguridad para el caso del diseño, para un talud, nuestra intención o nuestro interés pasa por valorar o garantizar un valor de 1,5 mínimo para nuestro talud. Ese es el valor admisible. Si hablamos desde el punto de vista de la construcción, tendremos que garantizar un valor de 1,25. Entonces, a partir de eso les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto les dio el factor de seguridad del talud, del ejercicio que hicimos el fin de semana? 1,5. 1,5 Juan Camilo. ¿Cuántas dovelas usó Juan Camilo? 6. 6. ¿Quién más habló por ahí? Yo, 1,33. 1,33 Jorman. Por ahí creo que Andrés había mencionado que le había dado ¿cuánto? 1,28. 1,28. A mí también me dio 1.33, profe. 1.26, profe. 1,26 Andrés, a Manuela 1,33. Entonces, me voy a quedar con esos resultados. Voy a descartar el de Camilo, pero me voy a quedar con esos resultados. La pregunta es muy sencilla, muchachos. Si usted tiene que valorar ya valoró la estabilidad del talud y obtuvo ese resultado, ¿usted diría que su talud es estable? ¿Sí o no? No. A la luz de ese resultado. No es estable por el
Sí, El yo diría factor de que sí. seguridad debe ser 1,5. No, pero ojo, pero a la luz del resultado, no a la luz de la norma, a la luz de la estabilidad como tal, lo que conocemos hasta ahora. Sí, sería. Ah, pues sí es mayor Sí, a ya 1. estable. Sí, es No, estable. Es estable porque es mayor a 1, ¿cierto? O sea, usted está por encima del equilibrio límite. Usted tiene 1.28, 1.33, 1.38 y eso es mayor a 1 y eso hace que su talud sea estable. La segunda pregunta es, siendo su talud estable, ¿su talud cumple la norma a la luz de lo que acabamos de ver? No. No. Para el diseño no, profe, porque sería 1,5. No lo está cumpliendo, exacto, porque usted mínimamente ¿cuánto necesita? 1,5 y usted está ¿qué? En 1,33, en 1,28, en 1,38. Usted si bien es estable, no está cumpliendo lo que le requiere el diseño. ¿Quién define ese valor de 1,5? Los comités, lo definen los paneles de expertos del Ministerio de Vivienda, de las personas que se encargan de hacer la norma sismo resistente en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, usted puede ser estable con un talud, pero no necesariamente cumplir la norma. Ese es como un poco el mensaje que le quiero decir. Lo que buscamos desde el diseño es que usted pueda cumplir los valores de diseño, que usted pueda cumplir lo que establece la normativa a nivel nacional o a nivel local, porque a partir de eso usted puede entregar su diseño y puede garantizar una estabilidad que en el largo plazo, como lo mencionábamos al principio de semestre, está el corto plazo y el largo plazo. Entonces, segunda pregunta interesante, a partir de esa definición que acabo de dar. Si hablamos de una condición de diseño, muchachos, ¿eso será a largo plazo o corto plazo? Largo. Repito, si hablamos de una condición de diseño, ¿eso será a largo plazo o corto plazo? Largo plazo. ¿Qué dicen? Por favor. Sí, largo plazo. Largo plazo, ¿con qué parámetros trabajaríamos? ¿Totales o efectivos? Totales. ¿Por qué totales? Efectivo. Profe, Efectivo. efectivo. Efectivos. Sí. Muy bien. Ay. La construcción, ¿es largo plazo o corto plazo? Largo. Corto. Corto plazo. ¿Con qué parámetros Sí. trabajamos el corto plazo? ¿Totales o efectivos? Total. Total. Totales. Muy bien. Ese es el mensaje. Esa es la conclusión. Si lo miramos desde otras normativas, como esta que aparece acá en pantalla, para el US Bureau of Reclamation en los Estados Unidos, ellos establecen que factores de seguridad para presas. Aquí usted puede ver que los números de esos factores de seguridad y puede ver lo que para nosotros representa que la condición de carga y puede ver acá también que lo que representa para asociar a esa condición de carga los parámetros que usted tiene que utilizar. Entonces mírelo acá. Para la condición de fin de construcción, ¿qué parámetros va a utilizar según la norma del Bureau of Reclamation? Efectivos. Efectivos, muy bien. Y mire que si utiliza parámetros efectivos para estas características que están acá, aquí le coloca que los valores mínimos o los valores admisibles. Si usted tuviera una condición muy extraña, como por ejemplo esta que aparece acá, otras, en donde tiene esto que dice acá, el drawdown. Eso que aparece ahí, muchachos, es lo que nosotros llamamos el desembalse rápido. Entonces,
Si usted tiene desembalse rápido, desde la máxima cota del embalse, usted puede trabajar el desembalse en términos efectivos o no drenados y tendría un valor admisible de 1,2. Mire que el factor de seguridad para esta condición es más corto o es más pequeño que para condiciones final de construcción. Entonces, en ese orden de ideas, usted, dependiendo de la condición de carga que tenga, va a tener asociado ¿qué? El escenario o el factor de seguridad admisible. Mirar a la luz de la Oficina de Control Geotécnico, el GEO, que hace parte de la Oficina de Control Geotécnico de Hong Kong. Usted podría encontrar que ellos establecen que el factor de seguridad es función de unas categorías. El factor de seguridad será función de una consecuencia de pérdida de vidas y será función de una consecuencia económica. ¿Cómo así? No será lo mismo un talud que se encuentre en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis o a la altura de Cocorná a un talud que se encuentre en la vereda La Martina del municipio o del corregimiento de San Antonio de Prado. Porque en el talud de la Medellín-Bogotá o en la Medellín-Bogotá, cerca de ese talud pueden pasar del orden de 5.000 vehículos, no sé, cada 2 horas, una cosa así. Mientras que en el caso de la vereda de La Martina, del corregimiento de San Antonio de Prado, pasan 3 vehículos al día. Entonces no es lo mismo diseñar para un talud importante que diseñar para un talud no tan importante. Al menos a nivel económico, si hay un derrumbe en la autopista Medellín-Bogotá, eso trae consecuencias muy grandes para la región o trae consecuencias muy importantes para el país. Porque, por ejemplo, ahora que no hay vuelos, que los vuelos entre Medellín y Bogotá están casi que completamente restringidos, todo el transporte de alimentos y gran parte de la economía se está moviendo que es por tierra. Si en este momento de cuarentena hubiese un deslizamiento, ahí sí estaríamos llevados desde el berraco, ¿cierto? Entonces no es lo mismo tener un factor de seguridad en una que tener otro factor de seguridad en otra. Lo mismo con las vías. Usted, si hay una falla en un talud en la Medellín-Bogotá, puede eso acarrear más pérdida de vías, como fue el caso del año 2016, a que si hubiese un derrumbe o un deslizamiento en una vereda muy alejada del casco urbano. Entonces, son valoraciones distintas y a partir de eso usted entra a escoger factores de seguridad más altos o factores de seguridad más bajos. Mire que incluso pueden ser menores a 1. Podemos admitir cierta deformación o cierta falla dentro del talud.